lo que les había prometido. Voy a bajarle un poquito el volumen. Lo que les había prometido que era la forma en que pues pueden realizar o desarrollar ahí su reporte, ¿no? Para que lo escriban con esa estructura. Eh, Ahí ya lo tienen ustedes, pero déjenme mostrárselo otra vez. Ah, Profe, ¿para qué fecha tenemos que mandarle ese reporte? creo que habíamos quedado para el jueves. Creo que para este jueves. A ver. Sí, para que me den chance de... No han revisado cuál es la fecha del ordinario. Del 1 No al se ha 6 de junio, publicado. profe. ¿Cuándo? Del 1 al Son 6 la de junio. próxima semana, profe. Sí, pero ¿cuál es la fecha que está marcada para el examen ordinario de ustedes? Ah, quién sabe. Todavía no sabemos, profe. No se ha publicado en la página de la facultad. Porque ven que ahí es donde se reporta. Bueno, yo voy a revisar, pero miren, por lo pronto sería en principio para el jueves, para que me den, porque si casi siempre los programan los ordinarios eh, entre el primero y el tercer día, y después de eso pues ya nada más solamente nos dan de 2 a 3 días para entregar la calificación. Entonces, para que no se nos junte mucho, ¿no? Porque lo más tardado es la revisión de su reporte, porque es uno por uno. Eh, pero no, yo supongo que ya por lo menos tienen prácticamente ahorita bastante avanzado su cálculo. Eh, Profe, a mí me sale que el examen ordinario es el miércoles 3 de junio el a las 4. miércoles 3 sí, miércoles 3 ok. El miércoles 3. Bueno, entonces les voy a dar un día más para el viernes. El viernes todavía me lo pueden entregar. Les voy a Ay, sí, abrir profe, ahí, mucho mejor. les voy a abrir ahí La liga. la liga para que el viernes, sí, por eso les preguntaba si sabían, porque si es el lunes, pues ya me deja nada más el fin de semana para revisar todo y tenérselos listos para que puedan ya saber quién. Yo espero que no, la verdad yo espero que nadie se vaya ordinario. Eh, Cero corrupción. No, yo espero que les vaya muy bien con sus trabajos, por lo que he estado platicando con ustedes. Y lo menos que deseo es que tengamos todavía que estar ahí batallando, ¿no? Bueno, ustedes, ¿no? Ustedes más. Pero sí, entonces para el viernes, si así está la fecha para el miércoles, entonces para el viernes ya nada más me dejan la oportunidad de tener ese viernes y el fin de semana eh, para revisar sus trabajos. Van a hacer trabajar en fin de semana. Bueno, eso es lo de menos. Ok, entonces aquí está, eh, así de manera general, ¿no? El reporte debe llevar lo siguiente: un resumen. El resumen, como dice aquí, deberá estar escrito en español y en inglés. No debe exceder de una cuartilla el resumen, porque
¿cuál es el objetivo del resumen? Como les comento aquí, debe contener resultados, conclusiones y recomendaciones más relevantes. Aquí no van a hacer justificaciones ni van a ponerse a filosofar, ¿no? Como a veces algunos, a pesar de que se les indica, se ponen a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, un resumen típico es: en este trabajo se reporta los resultados de la vivienda de Octavio, ¿no? Es una vivienda de tantos metros cuadrados, construida con materiales de vigueta y bovedilla y muros de bloque. No se ocupa más, ¿no? No se ocupa dar más detalles. Los resultados. Y esta vivienda en condiciones actuales tiene un consumo anual de tanto y un consumo de verano de tanto. La simulación de la vivienda o la simulación, los resultados de la simulación generaron una convergencia de más o menos 2.5% en esto, ¿no? En el anual, y más o menos 3% en el verano. Ok. Se detectó que el techo es el elemento principal porque representa el 35% de las ganancias de calor. Se detectó también que el sistema o el equipo de aire acondicionado representa el 80% del consumo de verano debido a la baja eficiencia, que es de tanto, ¿sí? Luego, al aislar el techo, se encontró un ahorro de energía del 10%, bueno, del 15%, ¿sí? Se obtiene un ahorro del 15%, lo cual representa en facturación una disminución en el consumo de verano de 40%. Se propone la sustitución del aire acondicionado por uno de alta eficiencia y por uno de tanta capacidad, porque el anterior está sobredimensionado en un 100%. El costo de sustitución es de tantos 25,000 pesos, por ejemplo, por las dos acciones, y el gasto evitado o el ahorro conseguido se paga en 4 años. Punto. Ese es un resumen. No es un resumen. En este trabajo se realizó el análisis de mi vivienda, que está construida en la colonia Villa Bonita de Mexicali. Tiene arbolitos, está muy bonita, está pintada de verde, la fachada es al norte, que no sé qué. Todos esos datos no son relevantes, ¿sí? Y se encontró que al hacer la simulación converge muy bien, ¿sí? Es muy importante hacer estudios de ahorro de energía, porque entonces eso nos permite reducir la contaminación ambiental, que nos permite además hacer más eficiente el uso de la energía. Ese choro no va ahí en el resumen. Eso no es un resumen, ¿no? Ese es un rollo. Entonces, un resumen es muy concreto, resultados relevantes, los más importantes. No todos los resultados, hay reportes en los que se generan un montón de resultados, pero se enfocan en los más relevantes. Les digo, un máximo de una cuartilla. Ya depende a veces del trabajo o del
qué tipo de reporte estamos haciendo o para quién lo estamos haciendo, donde a veces puede ser un poco más extenso y se le nombra como resumen ejecutivo. Pueden ser 2 o 3 cuartillas, cuando el trabajo es mucho más extenso que, por ejemplo, en el caso de una sola vivienda. Eh, Eso es en esencia lo que es un resumen. ¿Ok? Y en la parte de introducción, ahí sí podemos explayarnos un poco más en la redacción. Ahí ponemos el contexto del trabajo. Ahí si quieren ahí sí pueden filosofar un poco. ¿Ok? La simulación térmica es muy útil porque nos permite determinar el comportamiento energético de un sistema, y obtener resultados muy parecidos a los de la vida real. Tampoco se excedan en eso, ¿no? La introducción, les digo, es el contexto. Aquí es donde se justifica, aquí es donde sí hacemos la parte de la justificación del trabajo, por qué estamos haciendo ese trabajo, qué beneficios nos va a traer, cuáles son los objetivos, por ejemplo, en este caso, ¿por qué se justifica hacer la simulación? Bueno, primero, porque yo necesito conocer el comportamiento energético de mi vivienda y poder obtener índices energéticos o poder obtener cuáles son los consumos de electricidad en función de la temporada. Nos permite determinar también cuáles son los elementos que más generan eh, consumo de energía, por ejemplo, si es el techo, si son las paredes o los muros, si es porque no tienen aislamiento, o por ejemplo, si hay muchas personas, la ocupación puede ser, o no hay un buen sellado de puertas y ventanas, etcétera, ¿no? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta y desmenuzamos eh, cómo se comporta energéticamente la vivienda, no solamente desde el punto de vista térmico, porque el simulador nos permite hacerlo. En la página o en la hoja de Excel de resultados, ahí se muestran los elementos desglosados. Eso generalmente no lo hacen muchos simuladores comerciales. Nosotros lo pusimos de esa manera, de forma que podemos ver cuánto es la contribución, por ejemplo, del techo, del muro norte, del muro sur, de las ventanas, de las puertas, de la ocupación de las personas, la iluminación, la infiltración, es decir, los elementos principales de un envolvente y los elementos internos, los que generan cargas internas. Entonces nos permite enfocarnos en cuáles son esos elementos que influyen más en el consumo de energía, y sobre esos nos vamos primero, los que son más importantes. Si por ejemplo fuera que son los muros este y oeste, bueno, pues entonces vamos a decir, ok, ya detecté que en mi casa el este y el oeste representan el 50% de la carga total. Y si no están aislados, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proponer una alternativa de solución, mi propuesta es aislar esos muros. Y cuando se hace el aislamiento de esos muros, vuelvo a simular y reviso el efecto. ¿Cuánto influyó ahora en la disminución de consumo, en la disminución de carga térmica? Y, y hago el análisis técnico y económico. ¿Cuánto me cuesta? ¿Sí? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿En cuánto tiempo más o menos se paga? No tienen que hacer un análisis económico exhaustivo, o sea, no van a usar aquí métodos de retorno de inversión y no. Es simplemente gasto evitado, ¿sí? Es gasto evitado. Aquí en los sistemas de ahorro de energía o en los ahorros energéticos en sector doméstico, recuerde que la casa particular no es un negocio, ¿sí? En nuestra casa, todos los gastos corren por nuestra cuenta. Nosotros no tenemos un negocio, no es un negocio en el cual vayamos a hacer una inversión
porque no es una inversión, simplemente vamos a gastar y vamos a evitar un costo adicional en el futuro, ¿sí? Porque no tenemos un cliente a quien cargarle los costos de inversión. Simplemente vamos a vamos a hacer un gasto para dejar de gastar más hacia adelante. Por eso se le llama un gasto evitado. ¿Cuánto vamos a evitar? Entonces, por ejemplo, si resultó que los muros son los más importantes en la ganancia de calor y representan una carga importante, entonces, bueno, okay, mi alternativa más viable es, voy a aislar los dos muros. A lo mejor todo lo demás salió bien, ¿verdad? Y solamente son esos dos muros. Ok, ¿cuánto me cuesta aislar esos dos muros? Ustedes pueden consultar en el comercio local, o simplemente podemos plantear que el aislamiento de muros anda alrededor de 200, bueno, póngale un valor alto, 300 pesos por metro cuadrado de aislamiento. 300 pesos por metro cuadrado, para que sea un valor más o menos, no es muy alto, tampoco es bajo, ¿no? Hay, independientemente del material, del material aislante, ¿sí? El poliuretano suele ser relativamente más barato, pero el poliuretano lo sprayan en el espesor de 1 pulgada de poliuretano, que equivale aproximadamente a 4 pulgadas de poliestireno. A 4 pulgadas. ¿No es cierto? A 1 pulgada y media de poliestireno, más o menos. 1,5 pulgadas. Es menos de 2, ¿no? Tiene una resistencia térmica, el poliuretano, alrededor de 4,5 más o menos en 1 pulgada. Es un poquito más aislante, mejor aislante que el poliestireno, pero por el espesor de aplicación, que es de 1 pulgada, y además no es homogéneo, no es parejito, queda todo cacarizo, ¿no? Todo así. Pero es un poquito más económico y más duradero que el poliestireno en muros. Entonces póngale un precio, por ejemplo, de 300. Y en el techo póngale más o menos 280, 250 pesos aislamiento en los techos, como precio base, ¿no? De comparación. Entonces, si aislamos esos muros, y vamos a decir, yo estoy aislando 40 metros cuadrados de muro, pues por 300 pesos son 12,000. Me costarían 12,000 pesos el aislamiento de muros. Y entonces esos 12,000 pesos, si con ese aislante yo me ahorro en un año el equivalente a unos 4,000 pesos por el solo o sea, me ahorro 4,000 pesos por la climatización. Ya cuando corra de nuevo la simulación con los muros aislados, a lo mejor, póngale, me resulta que el ahorro por aislar esos muros en un año son de 4,000 pesos en un año. Ok, entonces ese aislamiento se paga en 3 años, ¿verdad? Ya si quieren considerar el efecto de inflación, bueno, pues al final de cuentas ya ahorita los valores no son tan altos. Bueno, pueden hacer ahí un ajuste si gustan, pero en realidad no es necesario. Simplemente es el costo o gasto evitado por el hecho de haber utilizado una medida de ahorro de energía. Entonces, así es la manera para que sea mucho más fácil y más accesible y entendible su análisis económico. Pero es bueno que lo hagan. Por ejemplo, también si el caso es el que ustedes detectan que el aire acondicionado es que su aparato ya, si tiene un aparato central ahí que ya es de muy baja eficiencia, muy viejito, entonces por una alta eficiencia a lo mejor les da que se ahorran un 30%. Bueno, pues cuánto cuesta un equipo de esa capacidad, y además tienen que hacer el dimensionamiento correcto. La mayoría
de los equipos de aire acondicionado que nosotros hemos analizado en el sector doméstico, en el 100% de los casos reales que hemos analizado, que son, pues yo creo que ya en lo que llevamos, yo creo que más de fácilmente unos 2000 casos reales, y en el 100% de los casos han estado sobredimensionados, del 50 al 100% de sobredimensionamiento. Esos son los valores más comunes. Entonces, por ejemplo, si ustedes ocupan comprar o necesitan cambiar su equipo de aire acondicionado y van a la pues a la empresa, ¿no? Que les vende sus equipos de aire, lo primero que les preguntan, ¿no? Pues ¿cuántos metros cuadrados van a acondicionar? Pues voy a acondicionar una recámara de 30 metros cuadrados, o sea, ocupas 1,5 toneladas, así, sin averiguar, 1,5 toneladas. Pero está aislada, está 1,5 toneladas, son 20 metros cuadrados se ocupan por cada tonelada. Esa es la recomendación que todavía la mayoría de los técnicos y vendedores y proveedores les hacen comprar a los usuarios si no saben o si no conocen el comportamiento energético. Y eso produce que muy seguramente, a menos que esa recámara de 30 metros cuadrados no tenga ningún elemento, es decir, que no tenga aislante, que esté hecha de concreto y bloque de concreto, sí, así totalmente y a la intemperie y al sol, ocuparía 1,5 toneladas. Pero si esa recámara está sombreada o colinda con las paredes o con el patio de un vecino, si o simplemente está aislado, está aislado el techo, que ya es una práctica muy común, ¿verdad? El aislamiento en techos. Es muy raro encontrar techos sin aislar en las construcciones. Bueno, en la construcción nueva, generalmente Vigueta y Bovedilla no los dan con aislamiento, pero es muy común que el usuario, por su cuenta, y más si las viviendas se compran vía Infonavit, ya Infonavit está exigiendo aislamiento térmico en las viviendas, aquí, sobre todo aquí en estas regiones, ¿no? Si no, no otorgan los créditos. Entonces hay una cosa que le llaman algo así como la vivienda verde o el crédito verde, alguna cosa así, ¿no? Que tiene que ver con eso, con elementos de ahorro de energía. Que tienen que estar aislados, tienen que ser equipos de alta eficiencia cuando se venden con equipamiento, con electrodomésticos. Para que se les dé el visto bueno a los créditos. Entonces, si esa recámara que les comentaba de 30 metros cuadrados está aislado el techo y las paredes pues no tienen tanta ganancia de calor, seguramente con 1 tonelada o menos es suficiente para climatizarlo apropiadamente sin ningún contratiempo. Como yo les decía, por ejemplo, yo aquí tengo la recámara que hice una ampliación, aquí que ahora, en ese entonces cuando la hice era donde la ubiqué donde antes era el patio, ¿verdad? Que da hacia el norte. Y pues sí, se soleaba, ¿no? Se soleaba todo el día, le puse, el techo es de vigueta y bovedilla, pero yo le puse una placa de aislamiento por la parte interior. Son como 34 metros cuadrados, porque es la recámara y es un baño. Entonces cuando fui a comprar el mini split, porque no puedo poner ductos, les decía, necesito una máquina de 1 tonelada, un mini split de 1 tonelada, ¿cuáles tienes? Y lo primero que me preguntaban, no me preguntaban, mira, no me decían, tengo estos, a ver, escoja alguno, ¿no? Porque yo llegaba y les decía, necesito una máquina de 1 tonelada. Y lo primero que me preguntaban es, a ver, ¿qué es lo que va a enfriar? Una recámara. ¿Cuántos metros son? Son como 34. No.
1,5 o 2 toneladas. Había una señora que se enojó conmigo, se molestó, una gordita ahí, una muchacha joven, hasta eso. ¿Cómo va a saber usted más que yo? Me decía, si yo a esto me dedico, yo vendo aparatos. Sí, le digo, pero yo necesito 1 tonelada. No, me quería vender 2 a fuerza, ¿no? Y es que le vendo de a 2. Decía, pero ¿por qué me quiere vender a fuerza de a 2 toneladas? Le digo, yo nomás, son 34 metros cuadrados. Por eso, 2 toneladas, 1,5 para que le vaya, si ya con eso va a trabajar forzadito, me decía, va a trabajar forzadito con 1,5. Este, decía, oiga, pero está todo aislado, no le hace, ocupa 2. El caso que se molestó, le decía, es que véndame de una, ¿de cuáles tienen? No, dígame los precios de los de una. Se enojó la muchacha, se enojó, ya dije, bueno, pues ni modo. Este, eh, y lo mismo me pasó en varios lugares, ¿no? De donde pregunté, siempre me decían, es que ocupa 1,5, yo no sé cómo se quiere arriesgar sí, le digo, sí, nomás ocupo una. Tengo todo aislado, todo, le digo, no le da el sol por ningún lado. Pues no, bueno, es a su riesgo, no, es lo que te dicen, es a su riesgo, güey. En realidad, y sí compré una, en realidad yo ocupaba 1/2 tonelada, si acaso, aquí para esta recámara. Azul, pásame la caja que está debajo de ti de zapatos. Son 34 metros cuadrados. Porque esta de 1 tonelada lo tengo entre 29 y 30 grados. Porque si le pongo un poco un poco menos la temperatura, se pone tan frío que duelen hasta los huesos. Y se enfría rapidísimo, ¿no? Porque es que no tiene ganancias de calor por ninguna más que las internas. Y luego ya le puse una planta alta, por cierto, miren, bueno, ahorita que terminemos de ver esto, estamos hablando de eso, ¿no? Todos estamos hablando de las alternativas, por ejemplo, en el caso de cuando ustedes hacen sus simulaciones, van a encontrar los elementos que afectan al consumo de energía, van a plantear cómo resolver ese problema, por ejemplo, como les comentaba, si eran las paredes, ok, vamos a aislar las paredes o vamos a sustituir el aire acondicionado, cuánto cuesta, en cuánto tiempo se paga, y esos son la parte de, ¿cómo se llama? Estábamos en esos son los resultados. Ya me adelanté un poco. Estábamos con la parte de la introducción. La introducción es simplemente cómo es la metodología, cuál es la estrategia la estrategia que van a utilizar cada quien o que utilizaron para hacer el análisis. Van a poder echarse un rollito ahí con la justificación, con los objetivos, con los beneficios, qué se obtiene, qué no se obtiene, qué detecta, qué no detecta el simulador. Esa es la parte de la introducción. Y la metodología, en la metodología, aquí lo que van a explicar es los pasos secuenciales para que siguieron o que van a seguir para hacer el reporte y su trabajo, ¿no? Por ejemplo, metodología 1, recopilación de información, y esa información corresponde a los planos, por ejemplo, al plano de planta, a la vista de planta de la vivienda, las orientaciones, las dimensiones de la fachada, las dimensiones de la fachada principal, de la fachada anterior, de las fachadas laterales. Ocupamos las dimensiones. Ya una vez con estas dimensiones, pues entonces, ¿qué ocupamos más? Bueno, después de capturar toda la información, materiales, espesores, etcétera, entonces después hacemos la simulación. Hice la simulación y obtuve la reproducción del comportamiento real, y una vez que ya encontré la convergencia, eso me garantiza que entonces lo que simulé corresponde al comportamiento real actual de la vivienda, y entonces en función de eso voy a plantear alternativas de solución. Primero, si voy a necesitar
aislamiento en el techo, si mi casa no está aislada, o voy a identificar los factores que consumen o que producen el mayor consumo de energía. ¿Sí? El análisis de resultados, voy a usar el análisis estadístico de, no sé, voy a hacer el análisis económico, voy si se ocupa aislar en alguna parte del envolvente o todo el envolvente, bueno, pues entonces determinar los costos unitarios, los costos totales, hacer las corridas de simulación y plantear los escenarios nuevos. Es decir, describir esa metodología para llegar a los resultados finales. Y finalmente, ¿qué es la parte? Miren, los primeros 3 secciones, resumen, introducción y metodología, son muy cortos, son breves, ¿no? Son muy breves. Lo que más se debería llevar en un reporte son los resultados y la discusión. Conforme ustedes vayan encontrando los resultados, van a encontrar ahí. Los primeros son la simulación de su casa tal como está funcionando actualmente, ¿verdad? Y ahí van a describir, pues mi casa, el techo es el que se lleva la mayor contribución. Las paredes este y oeste son la segunda contribución. No sé, lo que ustedes vayan encontrando ahí. La eficiencia está muy buena. La eficiencia del aire acondicionado. O, por ejemplo, es que yo estoy usando, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Esporádicamente, intermitentemente, el aire acondicionado, porque tengo varios equipos mini split. Y entonces esto yo puedo hacer una estrategia diferente para que me garantice un menor consumo y un mayor confort, ¿no? Y ustedes van describiendo en cada caso, por ejemplo, ahora ya simulé, encontré primero en los resultados, ¿no? El primer resultado, ¿no? Pues resulta que el techo es el 50% y entonces lo voy a aislar. Entonces ya lo aislé, y el aislamiento me cuesta tanto, se paga en tanto tiempo y me conviene o no me conviene. Y así, todos los resultados de manera individual y en grupo que vayan encontrando. En este caso es muy sencillo porque es su casa, ¿no? Es algo que ustedes conocen bastante bien y no es una construcción muy grande en la que existan un gran número de elementos para analizar. Por eso es que lo vamos a hacer de esta manera. Y finalmente, una vez que terminan todos los resultados y de analizar todos los resultados y discutir cada uno de ellos, entonces de aquí, de esta sección de resultados, se obtiene lo que son las conclusiones y recomendaciones. Y una de las cosas que yo les quiero subrayar aquí, que dice, las conclusiones y recomendaciones deben ser planteadas de manera clara y cuantitativa. No solamente decir, es que el aislamiento es bueno. Sí, sabemos que el aislamiento es bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi vivienda, en la que yo estoy planteando, en la que yo estoy analizando, el aislamiento representa, a lo mejor, y bueno, el aislamiento es lo mejor que me pudo ocurrir. ¿Por qué? Y yo recomiendo que se aísle todo el envolvente. ¿Por qué? Porque le reduzco el 70% de las ganancias de calor y eso representa tantos pesos. ¿Sí? Pero es algo que debe ser muy concreto. Las conclusiones y las recomendaciones son las más relevantes. O sea, son casos, es un poquito más general que en el caso de los resultados, ¿verdad? Pero tampoco tiene que quedar tan vago, tan ambiguo, ¿sí? Y pues finalmente las referencias bibliográficas, en caso de que hayan consultado cierta bibliografía, las pueden anotar al final, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a calificar? Que usen la terminología apropiada, que sean claros en su presentación de ideas, ¿sí? La estructura del reporte pues es más o menos lo que ya tienen aquí, en ese orden, que es la forma en que generalmente se reporta en todos los trabajos técnicos, ¿verdad? Y la otra parte, que también yo les tomo mucho en cuenta, es la ortografía. ¿Ok? Ya no ocupamos más cosas, ¿sí?
yo les quería mostrar, bueno, no sé si tengan aquí alguna duda o pregunta antes de otra cosa. ¿Se quedó claro? Profe, ¿Todo bien? ¿Todo bien, Brenda? ¿Sí? profe. Cállate, Azul. Miren, yo les había comentado que después de que hice una ampliación ahí, pues, a ver, Humberto pregunta que si se puede poner más de una propuesta. Claro que sí. O sea, ustedes tienen que analizar todas las que ustedes detecten. O sea, se trata de eso, de que encuentren la mayor cantidad de posibilidades para que puedan plantear y analizar alguna o algunas que puedan ser implementadas. No tiene que ser nada más una. No necesariamente tiene que ser una. Miren, yo les quería mostrar. A ver. Lo siguiente. ¿Se acuerdan que les comentaba que este, yo hice una ampliación, pero la modifiqué pero porque me puse más en el modo, no solamente de ahorro de energía, sino también de confort. Y al final, miren, aquí está. Nomás que aquí la modelo andaba sin bañarse todavía. ¿Sí? Vean, miren, todo, excepto este muro que es de tabla roca, todos los demás son de madera. Aquí están, en el interior son muros de madera, tiene fibra de vidrio de resistencia, creo que es R11 en medio, y por la parte exterior están con poliuretano espreado. Vean este Profe, ¿nos modelo es, está compartiendo algo? Es que mande, nos está compartiendo algo, es que yo no miro nada, no se nomás lo ve, miro. a ver, entonces déjenme ver si, se supone que Sí, sí, profe, nomás que creo que tienes que meterte en la otra pantalla. Sí se mira sí, Yo sí miro, profe. Estás en la pantalla. una niña Eh, con... pues es la pequeña, bueno, más, ella es influencer en cuanto al uso de los calcetines, ¿no? Pero bueno, ver, este piso es bien, ¿cómo no se puede dormir ahí encima? Este, está medio manchado por todo lo que se me ha caído de pintura y de cosas así, ¿no? Y miren, ven el tamaño son como 7 metros por 7 metros de ancho son como 7 por 8 o algo así. Y nomás ocupo y es más, todavía no he usado el mini split, ¿no? Todavía lo tengo desconectado, a pesar de que ya está haciendo calorcito. Está bien cómodo, bien práctico, bien fresco. ¿Sí? Está mi modelo, ¿ven? Todo es madera, todo es madera. Aquí donde me entretengo yo, ahorita estoy haciendo un escritorio para la computadora. Y la modelo no solamente modela, me ayuda, ella es mi ayudante. Pues nomás uso la sierra, sale corriendo porque no aguanta el ruido de las sierras. Pero bueno, vean ahí es que esto fue ayer, apenas tenía hecho este marco, ya tengo terminado ya una buena parte. Pero eso no lo tomé foto. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. La madera es bien relajante, es muy confortable. En la construcción.
claro que tiene su riesgo, por eso vieron ahí que tengo un extinguidor por si los flies, ¿no? De hecho tengo dos, el otro lo tengo aquí abajo, porque, bueno, es importante. Parece pro cosa. Sí, el disco ese, el disco, el Diablo, son buenos esos disquitos, son bien buenos. Son muy buena marca, son menos ruidosos. Ya ven que todas las sierras son muy ruidosas. El Diablo es menos ruidoso, corta muy bonito. Lo único que nunca hay que acercarle son los dedos. Sí, nunca hay que acercarle los dedos ni nada del cuerpo cerca a los discos esos. Hay que tener respeto, bastante respeto. Yo a la mesa a la sierra de mesa que tengo ahí que vieron, le quité las protecciones porque no se distingue, no puede uno hacer un corte, no se ve, las protecciones esas no dejan ver, entonces lo dejé el puro disco, pero eso sí, a los chamacos no los dejo que se me acerquen cuando estoy trabajando con eso. Y para la melamina, pues sí, porque cortan muy, muy limpio, cortan muy limpio. Pero bueno, ahí me entretengo, es lo que hago yo en los fines de semana, ahí me subo, cuando tengo humor, ya aquí, ya estoy equipando la casa, ya hice una barrita para la cocina, una mesa de centro, dos muebles para los baños, un comedor, dos burós para la recámara, los closets, y no les he mostrado el piso porque las escaleras, les quité la alfombra y las forré de madera, quedan bonitos, quedaron bien, también. Y eso me dedico cuando traigo tiempo y energía para trabajar ahí. En lugar de irme al Oxxo a buscar cheve como desesperado, como hacen ahorita los que están en Sonora, sobre todo en Sonora, ¿no? Y Ahí allá en me La Paz, entretengo. Mande. en La Paz también andan haciendo eso. En varios lugares, sí. A ver, un inter de carpintería. Sí, fíjense que yo he ido aprendiendo ahí poco a poquito de internet, lo que pasa es que mi papá desde chamaco a él le gustaba mucho trabajar con cosas, él hacía plomería, yo aprendí a hacer todo eso, todo lo que es plomería, albañilería, yo era el que le ayudaba a batir el concreto, a emplastarlos, poner emplaste en las paredes, a colar castillos, cerramientos, tirar pisos. Un tiempo me dio por soldar, pero como no era muy bueno en eso, se me irritaban mucho los ojos con la soldadura eléctrica, entonces mejor lo dejé. Pero sí aprendí a hacer. Y lo que más me gustaba era la carpintería. La carpintería, el olor de la madera, eso sí hay que estarse cubriendo la nariz y la boca, ¿no? Por el aserrín, porque sí es peligroso estar mucho tiempo. Pero lo mismo pasó cuando estuve en la mina, ¿no? En la mina, la gente que trabajaba sobre todo, por ejemplo, en las plantas de trituración o en molienda, inclusive donde estuve yo también en filtrado, había un secador de concentrado, que el concentrado eran partículas entre Maya, ¿qué sería? Desde Maya 80 hasta Maya 200, muy finita, eh, pero es polvo, son sulfuros de fierro, sulfuros de cobre, sulfuros de plata, de oro, de todo, ¿no? Molibdeno, de níquel, eh, es como un talco, es casi como un talco, y es tan fino que con movimiento eso se levantan esos polvillos, y si no está uno protegido, eso se quedan
con los pulmones. Entonces había muchos, sobre todo las personas que tenían ya 10, 15 años trabajando en eso, siempre estaban enfermos de problemas respiratorios. Y se siente muy, muy feo cuando se ahoga uno con eso. Entonces, yo por eso me fui. No, esto no hay necesidad. Tenía 22 años entonces. ¡Mande! Dije, no, vale más. Vale más que digan que aquí corrió que aquí se enfermó. Entonces, me fui a hacer mejor mi posgrado y a trabajar en algo más tranquilo. Los puros garapiñados, sí, eso es bien común, los garapiñados. Sí, unos cacahuates de esos. Sí, es cierto. Teníamos un profesor que era el que nos daba la clase de soldadura en la prepa. No sé si todavía eso se exista en las preparatorias, eran especialidades. Yo de la secundaria llevé electricidad. Yo cuando terminé la secundaria yo ponía instalaciones eléctricas. Ahí con mis vecinos eran las áreas de experimento. Nunca provoqué un incendio, ni un corto, ni nada. Sí, Nos pero no preparaban entra. bien. Y en la prepa nos enseñaron a soldar y el profe nos hacía poner los cordones de soldadura y luego agarraba un martillo, así como como las pruebas que hacen ¿cómo se llaman estas? De desafío sobre fuego, ¿sí? Ay, Que los na- agarran acá, no, aquel con el martillo le daba hasta que reventaba las soldaduras, ¿no? Y decía, ya ven, está bien, no soldaron bien, y vuélvanlo a hacer. Y otro día teníamos que andar ahí con los ojos poniéndonos, ¿cómo se llaman? Esta papa fresca, ¿sí? O carne fresca, bistec fresco, en los ojos, porque todos hinchados y rojos, ¿no? Ustedes saben lo que es eso. Ya en la licenciatura, ¿no? En la licenciatura ya nos dedicaban a hacer otras cosas. Todos flameados, sí, así, terminado. Pero bueno, eran los buenos tiempos de la preparatoria, ¿no? Cuando estaba uno chamaco. Maglón. Se está haciendo daño el encierro, Maglón. Bueno, no sé si tengan alguna duda adicional, algún problema que hayan tenido con el simulador, a los que les envié las nuevas versiones sin comprimir. ¿Ya les funcionó bien? Profe, Sí, profe, ya jaló. Ok, dígame, yo dime tenía duda Samuel. con el proyecto, en los resultados. Se ¿Cómo, pueden, cómo? tenía dudas sobre los resultados en el proyecto. Ok, ¿Se pueden poner directos las capturas del simulador, del antes y después? sí, sí se puede. Sí se puede, de hecho, a mí me sirve porque lo puedo ver ya directamente, no tengo que estar leyendo y releyendo hacia atrás, sino que pueden poner las capturas de pantalla, sí, sí, sí. Ok, maestro, gracias. Y preferentemente, no es necesario que pongan todas, no todas, porque tampoco sí se pierde el contexto, pero sí las de resultados, por ejemplo, las capturas de la entrada de datos, y que eso me da a mí me da una idea más rápida, mucho más rápida de lo que hicieron con el antes y con el después, sí. No, sí se vale, sí. Yo les recomiendo que sí lo hagan, es mejor. Y si pueden hacer una tablita al final donde discutan en la discusión de resultados, pueden hacer sus tablitas, pero ya no poner las capturas de pantalla, sino un resumen de resultados, ¿sí? Ya con esos resúmenes, con los datos que me aparezcan ahí, que ustedes reporten, ya si me queda alguna duda de lo que hicieron, eso, pues ya puedo consultar con la captura de pantalla que mostraron antes y ya así es como a mí me favorece mucho la claridad en su presentación. ¿Algo más? ¿Cómo vas, Brenda? ¿Tú ya terminaste?
A mí me da la impresión de que ya estás acá bien relajada. Pues el reporte todavía no lo empieza, profe, porque apenas ahorita antes de clase vi que mandó el archivo, pero qué Ujú. bueno que lo cambió al viernes. Mucho mejor porque con todas las otras Sí, cosas. sí, ayer yo pensaba hacerlo, enviárselos ayer o anteayer, pero me subí a hacer esa cosa ahí desde el sábado, ahí me la pasé en el tallercito y se me olvidó, hasta ahorita me acordé. Dije, ay, en la torre ya les quedé, por eso les preguntaba si... Pero de todas maneras es rápido, eso es nada más la forma en que acomodan lo que ya tiene, porque ya el chiste es que ustedes, teniendo ya los resultados, las simulaciones, ya es mucho más fácil que la organicen, porque ya saben qué salió, pues, ¿no? Ya saben, ya nada más lo acomodan y hacen la explicación. Quizá de lo más importante es la explicación de esos números, no nada más que pongan los números, sino que interpreten esos resultados. Eso es lo más importante. Les voy a subir ahorita que cerremos la clase, les voy a subir un reporte de los que hicimos recientemente para que tengan una guía, digamos, una referencia. Claro, este es un reporte un poco más extenso, ¿no? Tómenlo nada más como referencia, eh, para que vean lo que les acabo de comentar y lo que aparece ahí muy escuetamente, ¿no? En el documento que les subí. Ya un ejemplo real, ¿sí? Para que lo tengan ahí nada más como guía para sus posteriores reportes. Cuando trabajen con Alejandro Suástegui y él les pida reportes, más o menos también todos esos reportes van a ser similares a esto, ¿no? De esa manera. Ya ven que Alejandro es más estricto. No más estricto, él viene todavía bien celoso de su deber, ¿no? Él está joven, entonces trae más enjundia. Pero bueno, es excelente profesor y muy buen amigo, por cierto. ¿Algo más? Yo tengo una duda, profe. Sí, Alanis, dime. Estoy usando el simulador para las dos plantas y cuando cuando saco los resultados de la planta baja, sí, Uh-huh. los resultados no me salen como perfectos, pero sí un poco razonables, porque le tengo que agregar la columna de... Ya ve que mi recibo es Bimestral. bimestral, ujú, Uh-huh. y me salen pues más o menos, pero cuando lo hago en la de integración de resultados, donde se supone que son las dos plantas, Sí. cuando le agrego la columna, o sea, me salen los kilowatts reales y los calculados me salen como del doble entre uno y otro. Entonces no sé si es muy, muy mal. No. A ver, es que deberías de... A ver, es que lo que probablemente estás ahí duplicando los consumos. Probablemente estés duplicando los consumos. Eh, Mira, yo lo que te aconsejo que como tu recibo es bimestral, eh, tú debes, ahí en tu recibo, dice cuáles son las parejas de meses que son las que te están contabilizando, ¿sí? Por ejemplo, si fuera, por decir algo, enero y febrero es un consumo, no es un cobro. El otro sería entonces marzo y abril. Entonces lo que puedes hacer es que en la columna de consumos del simulador, divídelos entre dos, nada más, ponlos para que tengas la referencia. Pero recuérdate que en este caso la columna de consumos solamente se llena
en uno solo de los archivos. Creo que es el de la planta baja, me parece que es en la planta baja. Y en Sí, la sí, planta solo alta no, en la planta alta no se llena esa columna porque si no se suman, Ujú, ¿sí? sí, De esa manera lo puedes hacer y para que los puedas hacer comparables. Porque si te están saliendo duplicados es porque estás duplicando algo, Sí, el problema es el que saben esas medidas. ¿sí? Todos los que tienes ahí, los 2 meses que te cobran, pues pártelos en dos y ponlos en mitad y mitad. Al final de cuentas, lo que tú tienes que hacer es comparar la suma de esos 2 meses. O sea, el real, que son esos 2 meses agrupados, y entonces en el resultado del simulador suma esos 2 meses que te salen y los comparas contra el bimestral que tú tienes, para que sean comparables y no te salgan duplicados. ok. No sé si me expliqué. Sí, o sea, en el de la planta baja, que es donde los capturo, Ujú. pongo mitad y mitad. O sea, se Mitad, llena mitad, sí, sí. toda la tabla, ¿no? Ajá, al final de cuentas, no pasa nada porque si tú pones mitad de mitad, la suma es lo que a ti te interesa, Ujú. ¿sí? Comparar la suma de ese bimestre. Sí, y ya en el de integración de resultados, Ujú. ahí sí los junto. Bueno, los sumo. Ajá, así es. Ok. A ver, ¿quién más me comenta que le pasa lo mismo? A Muchas ver, gracias, profe. sí, no hay de qué, Alanis. Ah, Dania Paola, es una sola planta, me sale el doble del consumo. Ah, caray, ahí sí no sé. A ver, Dania Paola, sí, te sale el doble de consumo, pero, a ver, Dania, ¿tu recibo es de aquí de Mexicali? Ok, si es de aquí de Mexicali, entonces a ti te cobran por mes. Entonces lo que pasa es que algo está mal. Una sola planta me sale el doble de consumo. Mm, pero si, ok, o sea, tú ya ingresaste tus consumos mensuales en la hoja de Data 2, ¿verdad? Los consumos mensuales eh, en Data 2 de un año. Y entonces cuando haces la simulación, te tiene que reproducir algo muy similar. ¿Tienes ya la convergencia? ¿Alcanzaste la convergencia entre la diferencia de anual y de verano en el más o menos 5%? Porque si alcanzaste si converge con esa diferencia, entonces no tiene ninguna manera de que salga el doble. Ah, pues por eso es. Quiere decir que Eh, si sale muy elevado esa diferencia, quiere decir que entonces todavía te hace falta afinar la simulación. Eh, lo que no sé es si esa diferencia es porque estás calculando de más o estás calculando de menos. Si estás calculando de más, es decir, si la simulación te dice que estás consumiendo 2000 cuando en realidad fueron 1000, entonces quiere decir que está sobreestimando en algunas partes y muy probablemente sea en el factor de uso de aire acondicionado o que tengas una eficiencia muy baja o una temperatura también muy baja de termostato. Tienes que ajustar en eso primero. Sí, cuando las diferencias son grandes, sobre todo en el verano, los problemas es porque estamos sobreestimando la eficiencia del aire o en la temperatura de termostato
o en el factor de uso del aire acondicionado, como dice Luis Francisco. Sí. A ver, dices que las mini split trabajan intermitentemente. ¿No? Sí, entonces probablemente sí, bájale el factor de uso. Baja el factor de uso y vas a notar que tiene que responder a eso. Cuando se está calculando de menos, es lo mismo, habría que aumentar el factor de uso. De acuerdo. Ok. Profesor, Dime, Alanis. para la convergencia de más menos 5%, tiene que ser a fuerzas, no sé, cerca de cero o con que sea diferencia de 5%. No, puede ser menos. No, o sea, yo les digo, la desviación máxima entre el real y el calculado debe ser no más de más menos 5%. Si lo Ok, hacen si es converger de 20 o algo así, no pasa nada. O sea, No, 20 y 22. No. Si es 20-22 no está bien. Ok. Es Ujú. más menos, máximo más menos 5%. Puede ser 5% menos 5%, es lo mismo. Recuerden que es una desviación, entonces puede ser positiva o negativa, vale lo mismo. Pero no más que eso. Si ya les da menos 20 o más 20, pues no, o 10 o 14, no. Tiene que ser entre 0 y más menos 5 la diferencia. Sí, gracias. Ok. Profe, A ver, ¿qué pasó? en el simulador, toma en cuenta como si el aire acondicionado retirara el calor que genera la estufa. Sí. Y por ejemplo, si yo no lo tengo la cocina en área refrigerada. Entonces ponle que no tienes estufa, Va. no Gracias. más. Sí. A ver, Gabriela, dime, ¿cuál es tu duda? ¿Se escucha? Sí. Yo tengo una duda, profe. La casa donde estoy viviendo actualmente es rentada. Tengo aproximadamente Ujú. como 6 meses. Entonces, el inquilino anterior tiene otro manejo de la energía, pues como si conectar refrigeración y todo eso. Al Ujú. momento de simularlo, cambiaría mucho, pues, los costos del precio, pues, no sé si me van a entender. Sí, ¿cuánto dices que tienes viviendo ahí? 6 meses, 6 meses. aproximadamente. Entonces te tocan pues la mitad del año, ¿no? Ya con los consumos tuyos particulares. Porque ya lo puse, pero no, siento que no me va a acordar porque, o sea, porque es diferente a la rutina que tuvo el inquilino anterior que al que yo tengo. Entonces siento que dicen no. ¿El otro inquilino consumía más o consumía menos? Hubo temporadas en meses en el que sí generaba más energía, o sea, sí, se aumentó pues, y ya cuando yo ya entré pues a la casa, Ujú. menos, entonces no generaba tanta energía pues. Entonces él hizo grandes picos de consumo, entonces ¿De cuánto estamos hablando? ¿1800? ¿1200? pues ¿De cuánto? no es tanto, lo máximo que llegó a consumir en pesos son como 900 y tanto. Y lo Como que estoy 1200. pagando es de 100 pesos, 200, a lo mucho. Es que a ti no te tocó consumir con aire acondicionado todavía, No, ¿no, verdad? no, Los últimos 6 meses. sí. Ah, Estoy agarrando lo de refrigeración. la, la, ¿Es el mismo aire acondicionado que él usaba, al que No, tú tienes ahí? es otro instalado, otro nuevo. Entonces sí me cambió varias cosas. Ok. Y no sé cómo hacerla ahí porque sí siento que me va a salir como que un desfase. Sí, te va a salir, ahí tienes un factor. Mira, ajustalo lo más que puedas, ajustalo lo más que puedas con el consumo del anterior y en el reporte haz la mención en el resumen, sobre todo, para darme yo cuenta,
que es tu caso, ¿verdad? Porque en esos casos ahí sí es difícil hacerlos cuadrar de manera más precisa, ¿no? Menciónalo ahí y descríbelo en tu reporte que tienes ese caso, ¿no? Y que en un momento dado, pues los resultados no se pueden ajustar porque no hay una continuidad en Pues el uso de la ¿cuántas energía tienes? en ese departamento, en esa casa. ¿Sí? Trata de hacerlo que ajuste lo más que se pueda. Este, inclusive en tu caso, el más o menos 5% no, es difícil que aplique, ¿no? Entonces vamos a decir que si te da una diferencia de un 15% para tu caso, eh, es válido. ¿Sí? Ok. Sale. Gracias. Sí, gracias, profe. Ándale pues, Gaby. ¿Alguien más? Sí, profe, yo tengo una duda. Y Humberto. Sí, bueno, en la hoja de los resultados de la simulación, pues ya la realicé y pues sí logré una convergencia ahí de más o menos 3% para Ujú. el caso de anual y de verano, Sí. pero el de invierno sí se mueve y el promedio general, el de ¿Cuánto los, te, cuánto te da el invierno? el del invierno me da de menos 19. Pues todavía está aceptable, ¿eh? Todavía está aceptable. Todavía se puede ajustar. De hecho, se puede ajustar. Eh, Se puede ajustar moviendo única y exclusivamente equipos o electrodomésticos que solamente funcionen en invierno o todo el año, ¿verdad? ¿Cuánto? Se puede ajustar, pero ahí es donde uno se da cuenta que, por ejemplo, si en el te está calculando el Aquí invierno de dice más una o de memoria. menos, Se puede. Humberto. ¿Se calcula de más o de menos en el invierno? Me calcula de más. Se calcula de más. Entonces puedes bajarle. Como es el invierno, está sobreestimando, entonces puedes bajarle, por ejemplo, al refrigerador, ¿sí? Puedes bajarle al refrigerador, jugar con el refrigerador, jugar con qué otra cosa que tienes ahí, Eh, con las televisiones para ajustarlo, pero ya son detalles, es que el invierno es más difícil de ajustar, porque son Ah, no manches. cantidades pequeñas, pues, son cantidades pequeñas. Pero bueno, puedes probar con eso, con el uso de la televisión, las horas de televisión, los horarios o la potencia, o el factor de uso el factor o el factor en el refrigerador, hacerle cambios pequeñitos y fíjate cómo se comporta, a ver si lo puedes ajustar a partir de ahí. Ah, ok, El ok. verano, el verano no se va a mover mucho porque estás haciendo cambios pequeños, ¿sí? Bueno, entonces el de invierno no es muy importante que esté en el grado de convergencia de más o menos 5%. Bueno, sí es, pero no tanto, porque ahí estás hablando de que los consumos son mucho menores en invierno que los de verano, ¿sí? O sea, estás moviendo, en un porcentaje estás moviendo, por ejemplo, si el verano se lleva el 70% del consumo del año, y si tú dices, bueno, voy a moverle un 10% al de invierno, pues estás moviendo el 10% de un 30%, o sea, un 3%. Pero si le mueves al verano, un 10% del 70% es un 7%. ¿Ves? Es mucho más. Por eso que te digo ahí, se hacen cambios pequeños, sí se mueve el invierno y no se afecta tanto el caso del verano. ¿Sí? Por eso es que es el que se ajusta al final. Puedes hacerlo ahí, inténtalo y como lo veas, pues ahí tú te vas a dar cuenta cómo reacciona el simulador. ¿Sí? Ok, gracias. Ándale pues. ¿Algo más? No se queden con dudas.
Profe, el factor de uso de ala también lo podemos mover si, por ejemplo, lo tenemos en uno que lo usamos todo el día para una opción. A ver, no te entendí muy bien. A ver, el equipo Ya lo ve- usas todo el día, ¿sí? Ajá, pero por ejemplo, si quiero, por ejemplo, pues no usarlo todo el día para que no, pues, para que baje, solamente a las horas en las que Ah, pues ok. se encuentra la gente en la casa. Sí lo puedes, claro que sí lo puedes usar así, lo puedes proponer, porque es una alternativa también. Lo que sí no hemos platicado de eso es si conviene, qué tanto conviene o qué tanto no conviene hacer eso que estás proponiendo. ¿Mm? Porque Ocurre que cuando las viviendas o las casas son de materiales pesados, o sea, materiales, se le llama materiales masivos, cuando la casa o la construcción tiene una alta inercia térmica, eso significa que su masa, la masa del envolvente es grande, y eso ocurre cuando tenemos construcciones de bloc, de ladrillo o concreto, ¿verdad? En el envolvente, y estoy hablando en el envolvente en general, no muros y techo. Si las viviendas o la construcción son de materiales masivos de alta inercia térmica, es más conveniente y máxime cuando en esa construcción eh, se vive todos los días o se convive todos los días, aunque haya algunas horas en las que no haya nadie en la casa, conviene no apagar el aire acondicionado. Inclusive aunque esté aislado, ¿sí? Incluyendo cuando hay aislamiento térmico, porque lo que hace el equipo de aire acondicionado es enfriar esa masa térmica, ¿sí? Y aunque a lo mejor te ahorras un poquito en consumo de energía total, que es lo que nos cobra a nosotros, lo que se provoca es que las máquinas trabajen más tiempo para poder eliminar toda esa masa térmica hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es cuando ya empieza a entrar adecuadamente los ciclos de enfriamiento y, o sea, de corte y arranque de las máquinas. Eso genera un desgaste mayor en los equipos de aire acondicionado. Se desgastan más rápido, duran menos, ¿sí? Ocupan más mantenimiento. Y la otra es la sensación térmica. Esas horas que se quedan, por ejemplo, si se quedan 3 o 4 horas o 6 horas sin operar el aire acondicionado, esa masa térmica o esa masa gana energía, y entonces cuando llegan las personas y encienden el aire acondicionado, empieza a irradiar esa cantidad de energía. No solamente el aire, recuerden que una cosa es la potencia o carga de enfriamiento. El aire acondicionado remueve carga de enfriamiento. No remueve radiación, porque esa radiación se está proyectando hacia todas las superficies. Esa radiación es infrarroja. Y entonces es la sensación y la percepción térmica que nosotros sentimos cuando llegamos a una casa que está caliente. Y lo que nosotros percibimos, esa percepción sensorial en la piel, decimos, esa incomodidad no es más que la radiación que se está proyectando desde las superficies, que son la envolvente interior, hacia nuestra piel, ¿verdad?
aun cuando la temperatura esté muy cerca de la temperatura de control. Entonces, no solamente es la inercia térmica, sino también la percepción sensorial que tenemos cuando una pared está caliente. Y el tercer aspecto son el desgaste, porque los compresores trabajan mucho más tiempo de manera continua hasta que se estabiliza la temperatura. Si, por ejemplo, una vivienda no está aislada en alguna pared, pone que a lo mejor el techo sí, o un par de paredes, pero al menos una pared no está aislada y la dejamos el aire acondicionado apagado, esa pared se va a calentar lo suficiente y puede ser que aún con el aire acondicionado encendido durante 8 horas, esa pared no alcance el equilibrio y siga estando más caliente de lo que debería estar si el aparato está trabajando continuamente. No es mucha la ganancia. En realidad no es mucha la ganancia. Se puede ahorrar un poquito, pero la ganancia en energía, en consumo de energía, o el ahorro en consumo de energía no es tanto, y además tiene esos otros hándicaps que les acabo en contra, ¿no? Que les acabo de mencionar, que es el mayor desgaste de las máquinas, de los compresores, la sensación térmica, y puede ser el caso de que no se alcance el equilibrio térmico de las paredes, sobre todo las que no están aisladas. Si ustedes dejan una casa y se van de vacaciones, por ejemplo, Magdón, que se fue a Acá al rancho. ¿sí? A La Paz. Y dejaste tu casa aquí 2 meses cerrada, y esa casa, aunque esté aislada, ¿sí? Pero es un material convencional, bloco, ladrillo, ¿no? Esa casa, cuando regresan, si regresan, no a los 2 meses, dejen una semana, no ocupa más, déjenlo una semana. Regresan y encienden el aire acondicionado, esa casa va a tardar por lo menos otra semana en estabilizar su temperatura, y toda esa semana va a estar enfriando esa masa térmica a una velocidad más alta de la que debería si hubieran dejado el aparato o el aire acondicionado encendido, no necesariamente a la temperatura del termostato que se utiliza cuando hay ocupación. ¿Cuál es la mejor estrategia? Ok, van a salir, está bien, súbanle al termostato. Si usualmente lo mantienen en, ¿qué será? En 78 grados, bueno, súbanlo a 82 y se van a ahorrar una buena cantidad de energía, y cuando lleguen, la casa no va a estar caliente ni va a sentirse incómoda. Va a estar un poco más tibiecita, pero no incómoda. Entonces bajan el termostato cuando regresan, o pongan un termostato programable para que a tales horas vuelva a bajar la temperatura de control y empiece a trabajar el compresor para esa temperatura de control. Esa estrategia es mucho más adecuada. Las máquinas no se esfuerzan tanto, ¿sí? Como cuando tienen que bajar un gradiente de temperatura muy alto, ¿sí? Y la vivienda no se calienta tanto para que se sienta o se perciba una sensación incómoda. Y ahorra energía, claro que ahorra energía. Es mucho mejor esta estrategia. No sé si lo dejé en claro el punto. Espero que sí. Sí, profe. Pero sí, lo puedes proponer como alternativa, claro, ya dependerá de ti o de quien reciba esa recomendación, si lo hace o no lo hace, ¿no? Pero esa es la estrategia más apropiada, es la que les comento, ¿no? Más que apagar. Apagar por completo no es lo más apropiado. Ni desde el punto de vista de ahorro de energía, ni desde el punto de vista de mantenimiento de las máquinas. O de vida útil, más que nada lo que se afecta es la vida útil de las máquinas.
¿Algo más? No, profe, por mi parte sería todo. Ok, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, les... Profe, entonces no interesa cuánto gastemos en los ahorros propuestos, solo quiero los resultados que podamos tener en base Oh, a no, los... no, no, no es que no interese, sí interesa, porque al final de cuentas al final de cuentas el usuario es el que va a decidir si está dispuesto a pagar lo que cuesta una medida de ahorro de energía. Hay de medidas a medidas y hay de costos a costos, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú puedes proponer, dices, bueno, yo te propongo que aísles todo con 4 pulgadas, ¿sí? Con el equivalente a 4 pulgadas de poliestireno y que pongas una máquina de eficiencia 14. A lo mejor no es necesario, ¿sí? Porque eso se paga a lo mejor en 14 años, ¿no? Pues no. U otra opción podría ser, ahorita que están de moda, la discusión sobre la energía solar, ¿sí? Que en eso tampoco hemos discutido. Es decir, ¿qué tal si ponemos eh, paneles solares? Bueno, puede ser una opción, ¿no? A lo mejor la consideran. ¿Cuánto cuesta? Bueno, hay que ver cuánto cuesta, ¿sí? Si estamos hablando de los costos, ¿en cuánto andaba ya el kilowatt? $1,200 aproximadamente. Ya en 1200, y yo recuerdo que no hace mucho andaba en el triple, casi el triple que es. Bueno, 1200 el kilowatt, ¿no? 1200 el kilowatt. Ok. Bueno, ¿cuánto es la demanda máxima de la vivienda que están ustedes analizando? Bueno, a lo mejor si tienen 4 mini splits de 1 tonelada, pues estamos hablando de 4 kilowatts, más los electrodomésticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que tengo ahí un par de sierras que nunca las uso simultáneamente, pero son 15 amperes, son como, bueno, selene tarde, pero sin sueño. Qué bueno que anda por aquí. Si estamos diciendo que son 4, por lo menos unos 8 kilowatts en una, lo que pasa es que andabas entonces muy calladita. Eh, la demanda máxima incidente podría ser 8 kilowatts si queremos, porque ahí está el refrigerador, están las televisiones y que son los que más consumen, que más demandan, el microondas también, que son casi 1 kilowatt, aunque sean unos segundos, pero es 1 kilowatt cuando se echa a andar. Entonces estamos pensando a lo mejor con 8 kilowatts, ¿no? Ok, si queremos abastecernos con energía solar, con fotovoltaica, 8 kilowatts, ocuparíamos 8 kilowatts, ¿verdad? En un momento dado en el día. Si queremos eso, pues ¿cuánto costarían 8 kilowatts? Tener 8 kilowatts instalados de energía fotovoltaica, pues estamos hablando de 8 por 1200. ¿Que son qué? 8 por 12, $9,600. $9,600. Estamos hablando de cuántos pesos son, póngale a 20 pesos. $190,000, ¿verdad? Bueno, 190,000 pesos. Más póngale 200,000 pesos. Entonces, si queremos gastarnos 200,000 pesos en energía fotovoltaica, sería una opción. ¿Ok? Ahora, esos 200,000 pesos, ¿en cuánto tiempo se pagan? Pues depende del consumo de la casa.
Profe, lo recomendable es que sea menos de 8 años. Sí, entonces estamos hablando, póngale 200. Queremos recuperar 200. ¿En cuánto tiempo se recuperan 200,000 pesos con el ahorro de consumo? Bueno, estamos hablando de que en una casa ese consumo es en tarifa 1F. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De un promedio de cuánto mensual? Me gusta lamberme los dedos. Póngale 4,000. No, 4,000 no. 4,000 ya es tarifa DAC. Son 2,500 mensuales en tarifa DAC. Pues tendría que ser, vamos a decir que estamos consumiendo, ¿qué será? 5,000 kWh, vamos a ponerle alto, 5,000 kWh en un año. 5,000, para no ser tarifa DAC. 5,000 kWh en un año. Y que se lo ahorraran todo. Obviamente eso no va a pasar, pero que se ahorraran todos esos 5,000. Estaríamos hablando de que estaríamos ahorrándonos ¿cuánto? Unos, ¿qué será? $3,000 al año. Sí, ¿no? Unos $3,000 al año nos estaríamos ahorrando para una vivienda en 1F, en una tarifa 1F. Si yo me ahorro 3 o 4,000 pesos, póngale 5,000 pesos en un año, yo me los ahorro todos. ¿En cuántos años pago 200,000 con ese ahorro? En 40 años, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponderar esas propuestas. Todavía en tarifa DAC, el uso de celdas fotovoltaicas todavía puede ser atractivo, pero no para sustituir toda la demanda y todo el consumo eléctrico, sino para ciertos casos nada más, ¿no? Para consumos y demandas parciales, por el costo. Profe, me quedó una duda sobre el confort térmico de una persona. ¿Cómo se mide? ¿Con que sea menor a su temperatura corporal o cómo? No, el confort térmico se mide, es una percepción en la que intervienen básicamente 3 factores. Uno es la temperatura del aire que rodea a la persona. Otro es la humedad contenida en ese aire. Y el tercer factor es la velocidad del viento, la velocidad de circulación de ese aire alrededor de esa persona. Son los 3 factores. Los que más se utilizan es la combinación de temperatura y humedad relativa. Se considera que el punto de confort en el que la mayoría de las personas dicen sentirse cómodas está entre los 74 y los 76 Fahrenheit, o sea, entre los 23 y los 25 grados Celsius, y una humedad relativa entre el 40 y el 50%. ¿Sí? Para velocidades de aire como las que mueve, o sea, un ventilador un ventilador de techo en la velocidad baja. Más o menos. Esa es una medición más cualitativa, ¿no? Más cualitativa. Porque hay personas que bajo esas condiciones unas dicen sentir frío o ligeramente frío, y otras dicen bajo la misma condición sentirse acalorado o ligeramente acalorados. Entonces, como eso es algo subjetivo, es algo cualitativo, se maneja de esa manera, se maneja por lo que se conoce como la estadística esta, ¿cómo le llaman esta? Ay, se me fue el nombre. En donde
se toman la frecuencia de respuestas, ¿no? Para una cierta condición. Entonces, en donde el 80% de las personas, incluso ya yo les mostré ahí en la zona de confort, en todo ese rombo, en toda esa región, el 80% de las personas dicen sentirse cómodas ahí, ¿sí? Siempre hay personas que dicen que no están cómodas, ¿verdad? Porque, como dicen, gustos se rompen géneros, es lo mismo aquí en la condición de confort. Entonces, no hay una condición única, ¿sí? No hay una condición única y obviamente eso tiene que ver, claro, con la temperatura corporal, porque nuestro cuerpo internamente debe andar en el orden de los 37 grados y en la parte superficial, que es la piel, debe andar en los 35 a los 36 grados para provocar la liberación de esa energía, de ese calor, ¿no? Ese calor interno del metabolismo. Las células tienen que, no solamente producen reacciones químicas que convierten azúcares en grasas, las grasas en energía, los azúcares en energía, y esos procesos producen pérdidas de calor que son las que tenemos que eliminar hacia el medio ambiente. Y para poder hacerlo tiene que ser una temperatura exterior ligeramente menor, ¿verdad? Ligeramente menor a la nuestra. No tan cercana a las temperaturas, por ejemplo, una temperatura, si la piel va a estar a 36 grados, la temperatura del aire no puede estar a 35 porque bueno, sí puede estar a 35, ¿no? Pero la diferencia, el gradiente de temperaturas es pequeño, entonces la disipación de calor es más lenta. Y es cuando empezamos a sudar, si hacemos una actividad física un poco más fuerte, empezamos a sudar y entonces el sudor lo que produce pues es la evaporación y el enfriamiento evaporativo que acelera la rapidez de extracción de ese calor interno. Si la temperatura es más baja, pues el gradiente es más alto y la rapidez de transferencia pues es mayor. Si es demasiado baja, por ejemplo, 10 grados, 8 grados, 4 grados, 0 grados Celsius en el aire exterior, el gradiente es muy grande y entonces la rapidez de transferencia de calor desde el cuerpo hacia el aire exterior es mucho más alto, mucho más acelerado del que debería de ser y eso nos produce la sensación esa de frío, ¿no? Y la hipotermia. Entonces tiene que haber un gradiente adecuado que normalmente es en los 25 grados, 25, 26 grados, 24 grados, que es la que si no hay mucho viento o la rapidez de flujo de aire no es demasiada, pues no produce el efecto convectivo tan acelerado y entonces es lo que sentimos cómodo. Pero al final de cuentas, digo, todo eso es subjetivo, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Por eso es que no solamente la temperatura, 20 grados para nosotros probablemente lo sintamos frío, porque no estamos acostumbrados. 20 grados en Ensenada o en Tijuana son muy comunes, pero si no estamos aclimatados, podríamos sentir una sensación de frío, ¿no? O sea, que el frío, la sensación de frío, lo que pasa es que nos estamos enfriando a una rapidez mayor que la que el cuerpo siente percibe como cómoda, ¿no? O sea, al final de cuentas tenemos que enfriarnos con una rapidez que sea la misma con la que se genera ese calor residual. Si la aceleramos, pues nos da frío. Si es menos, sentimos el calor sofoco, ¿no? Pues tiene que ser la adecuada. Y son la combinación de esas tres cosas: temperatura de aire, del aire, temperatura de aire exterior o de aire circundante más bien, humedad y velocidad de viento. Así es como se maneja. Que dice por aquí 20 grados y 20 grados es ya para alguien que vive en un lugar templado o frío. 20 grados puede ser una buena, están aclimatados a eso, nosotros no. Póngase en un lugar a 20 grados y sentimos frío hasta que nos aclimatemos. Eso nos va a llevar varios días, si no es que semanas, porque estamos
aclimatados a otro tipo de clima, ¿no? A temperaturas un poquito más altas. Y esas personas que están aclimatadas a temperaturas más frías vienen a Mexicali o van a un lugar más caluroso, un lugar tropical, y lo que para los locales es algo cómodo, para ellos se mueren de calor. Si no, pregúntenle a Alanis, que viene de un lugar más frío. Hasta que se aclimate. ¿Sí? Al final de cuentas nos aclimatamos. Al final de cuentas. ¿Sí quedó claro, Jaider? Sí, profe, gracias. Ándale, pues. ¿Algo más? Todavía tenemos tiempo. Si quieren comentar algo más o alguna otra duda. Sí, profe. A mí no me queda muy claro si debo reportar los costos que realice, porque en cada propuesta, o no. Que hace Sí, rato claro. mencionó como que... Sí, ok. Sí. Está bien. Porque en función de los costos y los precios es que se va a tomar una decisión. Porque al final de cuentas, cualquier usuario que vaya a hacer un cambio o pretenda hacer un cambio o un gasto para ahorro de energía, ¿qué es lo que más, en qué se fija? En los costos. Claro que sí. Dinero. Gracias. Ándale, pues. Mateo, has estado muy tranquilito hoy. Quiere decir que estás... Que se tienen en el área de activo fijo. Es que estaba pensando, profe, en cómo hacer el reporte. Bueno, y también está viendo la conferencia, profe, del doctor Hugo López-Gatell. Ya está. Ah, pues Hay un está guapo haciendo otra abajo. onda. Mira nomás, con razón. Y yo que pensaba que cada que estás bien atento. Siempre estoy atento, profe. Bueno, sí. Ah, López-Gatell. López-Gatell. Ah, profe, el miércoles, profe, ¿sería también para dudas? El miércoles nos vemos para dudas, sí. Sí, si quieren, a menos que me digan, no, ya no vamos a tener dudas, pues ya, si quieren, ya lo obviamos y nos esperamos ya que entreguen su reporte. Pero si gustan, el miércoles, yo aquí voy a estar para cualquier cosa que quede por ahí pendiente. Ay, profe, si nos acercamos, ¿no es lo que podemos al menos 3 o 3% es mejor? Claro que sí. Sí, sí. Ah, ok. O sea, el límite es que no excedan el 5%, el más o menos 5%, que no excedan de ahí. Ya todo lo demás es ganancia. Y si lo alcanzan a poner en ceros, mejor. Pero obviamente, pues eso no es muy complicado, muy difícil. Es prácticamente es pedirle peras al olmo, ¿no? Como dicen. ¿Por qué? Porque hay que estar haciendo ajustes demasiado finos. Entonces, y además no tiene ningún sentido tratar de dejar en ceros las desviaciones, porque hay muchos factores que producen esas desviaciones, empezando por la fecha de lectura del personal de CFE en los recibos, y el simulador calcula desde el primer día hasta el último día de cada mes. Eso no lo hace CFE, desde ahí ya empezamos. Aparte, los hábitos de consumo, digamos, las potencias de disipación de cada equipo no son exactamente constantes ni iguales a las que están allí, etcétera. Entonces hay muchos factores que producen esas desviaciones. Entonces no tiene ningún sentido que traten de ajustarlo tan fino, porque de todas maneras hay mucha incertidumbre, siempre hay incertidumbre. Pues les decía, como el caso de esta muchacha ahorita de Dania, ¿no? No, de Gaby, que sus consumos ahí, pues solamente tiene la mitad del año. Entonces la persona que rentaba ahí esa casa antes tenía otro tren de vida y otro consumo distinto, otra curva de consumo diferente. Entonces ahí
pues también va a ser muy complicado para que converja. Entonces, les digo, ahí en esos casos, en casos extremos, pues un 15% de diferencia es más que aceptable, es más que aceptable. Todo lo que tenga que ver con simulación térmica de edificios, eh, hay muchos factores de desviación, entonces no podemos pedir tanta exactitud, ¿no? Es como, pues es un despropósito, ¿sí? Entonces, entre lo que más nos podamos acercar, es suficiente. ¿Ok? Bueno, entonces, pues se nos va, Mateo, se nos va López Gatell a Suiza, a Ginebra, dentro de poco. Sí, profe, la verdad. Él sí, profe, puedo decir que me representa como mexicano. Se ve que es un Y a todos. excelente Sí, técnico profe. de la salud. Lástima que haya personas que por atacar a López Obrador se vayan contra López Gatell. La neta. ¿Sí? Ya saca también la boca, Paco. Ahí con eso, pues todavía, ¿no? Y ahí están los que todavía lo siguen atacando, ¿no? Que dice que miente, que no sabe, ahí está los Profe, dos la neta, exsecretarios. ¿algún día cree que se les quite el enojo? Porque López Obrador haya ganado. Mira, Porque siento, profe, que lo van a seguir atacando hasta que se muera. no es que Hasta que deje la... lo, mira, el rencor ese no es tanto por la persona en sí, sino por lo que representa. Mucha gente, los que están así como desaforados, desbocados, desenfrenados en sus ataques, lo que pasa es que acuérdense que aquí todos son intereses, ¿no? Son intereses, y más que políticos, son intereses económicos. A todas aquellas personas que resultaron afectadas en sus intereses económicos, aunque esos intereses económicos sean chuecos, totalmente chuecos, ¿verdad? Pues, y también las personas reaccionan de manera diferente, entonces son los afectados económicamente. Entonces, esos negocios que tenían al amparo pues del poder político, ¿no? Son y ya ven, no todos reaccionan igual. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático, Slim, Carlos Slim. ¿Usted cree que él ha sido una blanca palomita? No, él ha andado metido en muchas cuestiones sucias. Lo del aeropuerto de Texcoco, que es lo que yo les comento, es lo más emblemático, ¿no? Ahí el dinero que se estaba usando era el dinero de nosotros, de los trabajadores, que era el dinero de las Afores, no era dinero de ellos. Y las ganancias iban a ser para ellos. Si había ganancias, iban a ser para ellos. Y si había pérdidas, ¿quién las asumía? Ya nos pasó con el Fobaproa, ¿sí? Los fondos de retiro que existían antes del Fobaproa, todos se desaparecieron. ¿Y a dónde se fueron? A pagarles a los banqueros, que fueron los que perdieron dinero, que eran deudas privadas, y las pagamos nosotros, y les vamos a seguir pagando, y les van a pagar ustedes, y les van a pagar nuestros hijos. Eso es lo que representa en este caso López Obrador, y es por eso que... Pero hay de reacciones a reacciones. Slim, ¿qué es lo que hizo? Digo, bueno, pues de meterme en broncas y en pleitos, mejor me alineo y le busco la manera de salir lo menos peor librado. Y es lo que están haciendo él, y Salinas, y los Salinas Pliego y esa gente. El mismo Azcárraga ya, ¿no? El de Televisa. Están en eso. Pero hay otros que se desbocaron. Y es lo que es lo que vemos, ¿no? Están los Gilberto Lozano, el señor que anda ahí haciendo faramayas, el que es accionista de Soriana, el mismo Calderón,
¿no? Perdieron privilegios. El mismo Cedillo por ahí atacó algo que dijo pero que resultó, fíjense, Cedillo fue el que provocó el Fobaproa, él fue el que lo avaló, ¿no? Como siendo presidente. Pero también desapareció ferrocarriles, de eso nadie habla. A mí todavía me tocó viajar en tren, en Pullman, con aire acondicionado, muy cómodo, viajar de Obregón a México, el tren bala, era el tren. ¿Había, profe, transporte en tren? Claro que sí. No Claro sabía. que sí. El tren para acá, para el norte, hasta Mexicali, era el famoso tren bala. ¿Sí? El tren bala viajaba a 120 kilómetros por hora o algo así, era rápido en la zona ya de Sonora para acá. ¿Sí? Con aire acondicionado, ustedes en la noche ya les bajaban su cama, se dormían a gusto, y era barato, era económico. Y el otro era el burro, ¿no? El burro que era el que en la zona centro del país, que ya ahí desconectaban en Guadalajara, desconectaban los camarotes, y había una versión que era la versión Pullman, que era la que llegaba con los camarotes hasta la Ciudad de México, nada más que era muy lento, por la geografía, ¿no? Que es mucha montaña, pero era muy cómodo viajar en tren. En esa época todavía ¿qué sería? Hasta los 80s, hasta que llegó Cedillo y dijo, se acabó el tren, no es negocio para México, porque eran pues se llamaban ferrocarriles nacionales, eran como Pemex, ¿no? Era como Pemex, era del gobierno. ¿Y qué hizo? Lo vendió. Y resulta que lo vendió ¿a quién? A la Union Pacific. Y ahora Cedillo, y eso no lo dice, yo no sé por qué no se habla de eso. Cedillo es el de los accionistas principales, mayoritarios de la Union Pacific de México. ¿Sí? Él es el dueño de las acciones de Union Pacific para México. Así como cuando Calderón dejó la presidencia, y ven que él favoreció mucho las empresas españolas de energía eólica. Calderón es accionista de Iberdrola. Fox es accionista de algunas empresas petroleras. Salinas, claro que estaba relacionado con un montón de empresas petroleras extranjeras. Es accionista ahí. Y así todos los presidentes, Peña Nieto ni se diga, con las españolas. Entonces ahí están mucho de la razón del por qué pues las campañas y lo que se ve ahora, lo que vemos ahora en política contra López Obrador, porque él representa todo lo contrario. Y les quitó sobre todo muchas de las maneras, la renegociación de los gasoductos de abastecimiento de CFE, los contratos esos leoninos que tenían, ¿no? De los gasoductos. Ahora van sobre las, ¿cómo se llaman? Las empresas que no es tanto porque se vayan a inhibir, lo que pasa es que a CFE le prohibieron utilizar energías limpias para dárselas a las empresas privadas. Y aparte la prioridad en la generación. Entonces las pérdidas, cuando una empresa deja de vender, pues pierde. ¿Y cuál era la empresa que tenía que asumir las pérdidas? Casualmente, pues CFE. Y es precisamente toda la discusión que se ha formado. No es tanto porque CFE no utilice energías limpias o no quiera hacerlo, sino porque no se lo querían permitir, no se lo quieren permitir. Eso lo explicó Rocío Nare, la secretaria de Energía, en una entrevista en un canal de YouTube. No sé si miró el video. ¿Lo miró, profe? No lo miré, pero pues más o menos me he estado enterado, sí. Yo les mandé por ahí, yo sé que hay algunos youtubers que son
buenos investigando y pero no veo todo. Veo algunos, ¿no? Algunos que son los que son, yo creo que son más serios. ¿Cuáles son los que ven ustedes? ¿A cuál te refieres, Janet? Campechaneando. A campechaneando. Ah, campechaneando, sí, es compa de López Obrador, ¿no? Él empezó desde antes, ¿no? Desde las campañas, En la campaña. creo, desde las Sí, campañas, profe. él era apoyador de López Obrador. Sí, es bueno, muchacho, ese, me gusta verlo. Sí lo veo en algunas cosas. Eh, También están los chapuceros, hay uno que no me gusta mucho, que lo mencionan mucho a los chapuceros. Uno es Nacho y el otro es su Mauricio. hermano, Mauricio. Mauricio me parece más serio. Mauricio me parece más, y él se documenta más, él habla más de cuestiones técnicas. Fue uno de los que yo les envié como referencia, ¿sí? Para que compararan con lo que decía el Universal, que es precisamente la otra cara de la moneda. Está uno que yo no sé por qué, que es mi paisano, ¿no? Vicente Serrano, que El de sin también, censura, profe. el de Sin Censura. Yo sí Aquí lo miro, profe, cuando puedo en la mañana. Y en la noche también. en la noche, realmente en la noche, que es cuando veo algunos de sus clips ahí. Y por la manera, ¿no? De que como él tiene una manera muy, ¿cómo se dice? Como habla la gente de rancho de ahí del Sonora, pues él es de Navojoa, entonces, eh, pero sí, es muy directo él, es muy directo. Sí, son de los poquitos, pero sí, eh, es que muchas de las cosas, si ustedes se fijan que de las conferencias de López Gatell, de Hugo López Gatell, le preguntan cosas, pero eso no lo publican. De lo que les contesta y las respuestas que les da a los reporteros, la gran mayoría de lo que él dice no se publica. Entonces yo no sé para qué van, si no lo van a publicar. Porque lo importante de ahí no lo publican. Siempre andan buscando otras cosas ahí que los muertos y que si esto y que si las manifestaciones de los médicos que protestan porque que no llegaron insumos, pero yo he visto que López Gatell dice, miren, yo aquí tengo los recibos de todos los médicos o los responsables estatales que recibieron. A mí no me corresponde repartírselos clínica por clínica, pues, ¿no? Sino que cada estado se hace responsable de distribuirlos entre sus hospitales. Gatell, él, digamos, quizá, y la gente de él, porque ni siquiera es él, imagínense cómo una sola persona va a controlar eh, toda la parte administrativa de todo el país, aunque sea solamente a nivel federal. No, es que ya es ánimo de joder nomás, pues, ¿no? Pero sí, ahí está el reconocimiento, claro, la Organización Mundial de la Salud. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque se ve que este señor sí se ve que está muy bien preparado y los que andan y que trabajan con él, y yo digo que si él se nos va ahí, bueno, el que está siempre junto a él, a lo mía, me parece que también es una persona muy, muy capacitada, que puede hacer tan buen papel como López Gatell. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador desde el principio, cuando empezó lo de la epidemia? Yo no soy todólogo, yo no soy médico, yo no soy epidemiólogo, vamos a dejárselo a los que saben. Y ahí están los resultados. No nos ha ido tan mal como a otros países. Y eso que mucho depende de nosotros mismos, ¿no? Ya ven, ahí están en Hermosillo, en Tabasco, en las filas ahí atropellándose para ir a comprar cerveza. No, pues ahí ya está el carajo. O los que hicieron sus fiestas
¿cómo se llaman estos? Los que festejaron el 10 de mayo. Ahí están las consecuencias. Fueron precisamente estos picos de contagios coinciden con los del Día del Niño y con los del 10 de mayo. Los picos de contagio han coincidido entre 12 y 14 días después de esos días, de esas fechas. Que dijeron, no salgan, pero ahí estamos. Todavía no está, como dicen, ¿no? Las cosas como para andar festejando. Pero bueno, entonces, muchachos, nos vemos el miércoles si quieren. Yo aquí voy a estar para cualquier duda. Y ya se acabó la conferencia, ¿verdad, Mateo? Sí, ya, profe. Él es muy puntual. Ok, entonces, nos vemos el miércoles, ¿sí? Sí, Para profe, quienes cuídese. estén por ahí. Hasta luego, Ándale, profe. pues. Pásenla bien. Adiós, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.